Buenas tardes nuevamente con ustedes, queridos amigos. Bendiciones en su camino hacia la integración de conciencia. Hoy vamos a hablar sobre el nuevo orden, la entrada del Sol, el nuevo orden mundial, la entrada del Sol en la constelación de Virgo, que representa el orden, representa la posibilidad de metabolizar, de equilibrar, de que de alguna manera podamos discernir lo que sirve y lo que no. O sea, Virgo está muy vinculado a niveles físicos con el segundo cerebro, que representa la parte intestinal, donde es un cerebro, al igual que el cerebro que tenemos en Aries, o sea, el cerebro en el cual activamos las ideas, creamos, pero en Virgo, de alguna manera es el cerebro más visceral, es la posibilidad que tenemos de poder eliminar contenidos tóxicos dentro del organismo, pero que también asimilar lo nutritivo, o sea, en la zona intestinal representaría la purga entre lo tóxico y la absorción de lo que realmente necesitamos en lo que hace a nuestra nutrición psíquica, porque los intestinos tienen mucho que ver con el psiquismo, digamos, es el cerebro instintivo, es el cerebro más reptílico, más ligado a nuestras emociones. Fíjense que cuando tenemos de alguna manera alguna alternativa emocional, generalmente se nos hace un nudo en la zona intestinal o tenemos ciertos problemas o inflamaciones que están ligadas directamente a nuestro cerebro reptilíneo, a nuestra sensación, digamos, de supervivencia. Pero antes de pasar a esta entrada del Sol en Virgo, que hay muchas cosas que le tengo que contar con respecto a eso y lo que está pasando, vamos a hablar un poquito del signo anterior a Virgo, que es Leo. Ustedes observen que tenemos dos signos anteriores a Virgo, que es Cáncer y Leo. Cáncer, que representaría, digamos, un elemento psíquico, un elemento reptílico, producto que tiene que ver con el cangrejo, o sea, también es algo instintivo, tiene que ver con la concepción, tiene que ver con la gestación y tiene que ver con todos nuestros mecanismos ancestrales que están ligados a nuestro inconsciente. Eso es algo muy ligado no al cerebro propiamente dicho, vinculado a la lógica, sino que tiene que ver con lo regresivo y con lo que traemos en algún lugar de nuestro inconsciente. Luego viene Leo, que es un espermatozoide. Luego de ese proceso ovárico que representa Cáncer, viene el contacto con el Sol, con la vida, que es Leo, pero que también representaría de alguna manera un animal, un león, que se vincula con el Sol, dador continuo de vida. Leo tiene que ver con el dar y continuamente se vincula justamente con el Dios que llevamos dentro de nosotros, que tiene que ver con el rey, tiene que ver de alguna forma con la posibilidad de comprender que el otro también es un rey, que el otro representaría una forma de nuestro yo proyectada. Por eso Leo también se vincula con el deseo de vida y muy ligado en esto, fíjense en este tránsito, en estas tres lunaciones, que fue muy raro que se produzcan un signo, o sea, Leo Acuario, tuvo que ver con los deportes. Ustedes observen que el Sol transitando en Leo, todo el tema de las Olimpiadas que se produjeron, al estar en oposición a Saturno en Acuario, es decir, los dos planetas en su regencia, es decir, que psíquicamente estaban muy fuertes. Saturno representa la forma, representa el orden, pero también la restricción. No se olviden que en la mitología Saturno se devoraba a sus propios hijos por el miedo a que él sea castrado por sus propios hijos, lo mismo que él había hecho con su padre, Urano. Entonces se los devoraba. Pero también pone determinados procesos limitativos y de conciencia. Entonces, este proceso de la primera lunación, Leo Acuario, se representaba las Olimpiadas. Y obviamente, fíjense lo interesante de esto,
que esas Olimpiadas se desarrollaron sin público, vale decir, es como que el héroe, ¿no? La cosa leonina del rey, del éxito, estuvo solo, sin público, si bien se televisó, y ustedes observaron, pero hubo una cierta restricción de alguna manera ahí, ¿no? O sea, Sol, Saturno, o sea, la oposición, en el cual nos da una limitación también en el deseo proyectivo, en el deseo de vida. No quiere decir que eso no se haya cumplido, se cumplieron y se desarrollaron las actividades deportivas, pero con ciertas restricciones. En la carta natal de una persona, esa oposición Saturno-Sol, es algo parecido. Habría que ver en forma individual cómo se presentó, pero es algo parecido justamente a esa lucha, o sea, esa oposición entre la estructura establecida y lo nuevo, o sea, una lucha entre lo viejo y lo nuevo, pero siempre daba cierta restricción. La otra lunación, y la última, mejor dicho, la segunda lunación, fíjense en ustedes toda la problemática que hubo con Messi, ¿no? Messi, que no casualmente se llama Leo, Leo Messi. En algún punto esa oposición, esa lunación, la segunda lunación, estuvo también vinculado al traslado de Messi, o sea, de Leo, con cierta represión, tantos años jugando, digamos, en el Barcelona. Lo echaron, de alguna manera es como que lo eliminaron de ese trono, digamos así, porque era la figura central, Leo, la figura central, Messi, ¿no? Estoy hablando de la segunda, digamos, lunación que se produjo en lo colectivo. Y lo trasladaron no casualmente a Francia, que tiene mucho vestigio leonino. O sea, si ustedes ven la carta de Francia en la Revolución Francesa, vamos a ver una característica muy marcada de esa energía de Leo, que representa justamente el tema del poder, de la autoridad. Entonces se transfirió un poder a otro. Pero Leo siempre da, vale decir que esa lunación a nivel de inconsciente colectivo, estoy hablando en estos momentos con lo que pasó en el mundo y demás, nos refiere que el poder, que el sentido, digamos, del dar, tiene también una cierta limitación y una cierta responsabilidad de hacernos responsables de que somos creadores de nuestro destino y que somos el centro del universo. Cada uno de nosotros tiene el sol dentro de sí mismo, si bien el sol es uno solo y brilla para todos y da continuamente su calor y su vida a todos, pero que cada uno de nosotros tiene su centro, su yo, su Dios, su luz dentro de nosotros mismos. Es decir, que somos el centro de lo infinito. Así estemos en la Antártida, como en la estrella Andrómeda, o estemos en Buenos Aires, o estemos en donde sea geográficamente, siempre vamos a ser el centro de lo infinito. O sea, es un punto central en medio de lo infinito, o sea, del círculo, que indica justamente la responsabilidad de nuestros actos y empezar a concientizar a partir de estas lunas llenas, de estas lunaciones que se produjeron en el eje Leo-Acuario, de que el Dios está dentro de nosotros y que somos creadores de nuestro propio destino. Eso es un poco el significado real de la energía de estas lunaciones. Y la última lunación se produjo en el grado 29 de Leo, o sea, el Sol transitando a 29 grados, la Luna a 29 grados de Acuario, junto con Júpiter indicando una conciencia social, en conjunción a la estrella Regulus. O sea, el Sol estaba en contacto con la estrella Regulus, que es la estrella del corazón de León. Es la estrella que nos conecta de alguna manera con nuestro Dios subjetivo, nuestro Dios interno. Entonces, estas lunaciones no se fueron por casualidad. Antes de que la identidad solar entre en Virgo, ahora en este momento está justamente transitando sobre esa constelación. Pero lo interesante también de todo esto, que por qué después de estos dos signos, digamos, primarios, por un lado inconscientes, reptílico como Cáncer, ligado a nuestro instinto creador, pero también deseo instintivo de vida, que es Leo, viene después Virgo, que representa la lógica del pensamiento. Ya ahí nos apartamos de estas dos energías
primitivas, digamos, que tienen que ver con la vida, y entra justamente o está transitando en este signo que se liga de alguna manera a la elaboración de un pensamiento objetivo y concreto y de poder llegar a discernir lo instintivo con lo lógico de nuestra vida. Entonces nos limpia, nos ordena, nos reestructura para entrar en el equinoccio, que va a ser Libra, el equinoccio de primavera acá, que representa Libra, lo social, el otro. Necesitamos limpiar Virgo, organizar nuestro inconsciente, nuestro proceso instintivo, para entrar limpios, después de Virgo, al vínculo con el otro, que es Libra, que por otro lado es un signo que es creado por la mente, vale decir la balanza, eso es algo creado justamente, simbolizado por el hombre, ¿no? Simbolizado por la mente lógica del hombre. Y Virgo, que representa a la Virgen, que es de alguna forma también una imagen humana. Por lo tanto, esta entrada de este Sol en Virgo, o sea, hay muchos elementos en este mes que nos indica todo un trabajo de orden mental, o sea, de inteligencia. Saben ustedes que los signos impulsivos tienen que ver con la voluntad. Aries, Libra, Cáncer, Capricornio. Los signos estables con el amor. Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, donde se fija la conciencia. Y los signos mutables o cambiantes representarían de alguna manera la inteligencia. Entonces, amor, inteligencia y voluntad. Es un triángulo en el cual, en este proceso del movimiento de Virgo, del Sol en Virgo, nos activa la capacidad de inteligir, de discernir, de ordenar un caos, de ordenar un proceso creativo, que es caótico en principio, como dicen las escrituras. En el principio fue un caos y luego empezó el cosmos, que es el opuesto al caos. Que el caos es el desorden, donde se crea inconscientemente el universo, digamos así. Y el cosmos es el orden de ese caos y la lógica y la sincronicidad que hay justamente en nuestras vidas, aunque no seamos de alguna manera conscientes de esa cosmovisión. Fíjense ustedes que las cosas de alguna manera en la vida, a veces sin pensar, son sincrónicas y después pensamos, mira, lo que nos pasó o que me pasa, qué casualidad por esto. Hay un sincronismo que tiene que ver con lo cósmico, que nos ordena el caos, que es justamente el signo opuesto que es Piscis, donde está Neptuno. Está muy fuerte Neptuno, indicando de alguna manera el gran desorden, que nos conecta con la necesidad de un orden, o sea, el caos con el cosmos. Y fíjense que en esta entrada del Sol en Virgo, el planeta Mercurio y Marte está también en Virgo, que son planetas mentales, vale decir, gran capacidad que tenemos todos a nivel colectivo de ordenar este desorden, este caos de estos últimos procesos que tuvieron que ver con todo lo que conocemos. Mercurio y Marte, en oposición justamente a Neptuno, nos habla de la posibilidad de ordenar el desorden y la sensación, digamos, de disolución. La sensación de que las cosas no quedan iguales que antes, sino justamente el nuevo orden es ordenarnos a nosotros mismos, es comprender a partir de la lógica, del discernimiento, y ya no del caos que nos estimuló todos estos procesos de encerramiento, en el cual, bueno, evidentemente estuvimos viviendo, ¿no es cierto? Y digo esto que es un instante, este tránsito del Sol en Virgo, mental, producto de que también los ejes nodales que están vinculados con los hemisferios derecho e izquierdo, o sea, el nodo de la Luna transitando en Géminis y el nodo opuesto al positivo, el negativo, transitando en Sagitario, por oposición. Dos signos que también tienen que ver, digamos, con los hemisferios izquierdo-derecho. O sea, gran momento para la humanidad, para todos, de poder discernir lo que queremos, de poder limpiar determinados mecanismos instintivos y represivos y poder de alguna manera, digamos,
activar, digamos, a través de la limpieza de lo que viene justamente limpios en los procesos de la era, en los procesos nuevos, salir de lo instintivo, de los procesos paranoicos y de temor, de miedo y de muerte, evidentemente, que pasamos durante estos tránsitos de Saturno-Urano en esa cuadratura, y ya me voy a referir a esa última cuadratura que va a ser Saturno-Urano, que son los regentes de Acuario, que están vinculados justamente también a un signo mental. ¿Qué posibilidad entonces tenemos de poder proyectar? Ese eje nodal está evidentemente en una tensión con estos planetas que están en Virgo, indicando la actividad de la lógica y del discernimiento, como les había comentado anteriormente, pero también gran posibilidad de comulgar, de comunicar, de entrar en comunión con los otros, con nosotros mismos primeramente. O sea, en algún punto habíamos transitado por un proceso que nos separaba de lo comunal, nos encerramos, estábamos teniendo la posibilidad de estar con nosotros mismos. Pero ahora viene el proceso de reorganizar, de alguna manera a través de la limpieza de Virgo, una nueva forma de salir comulgadamente más ordenados con el medio que nos rodea. No como antes, en algún punto, que estábamos comulgando, pero estábamos en nuestras propias actitudes personales y a veces egoístas, ¿no es cierto? Entonces, esta entrada también, que va a ser el equinoccio, que vamos a ir trabajando cuando sea el momento en Libra, nos da una mejor concientización de lo comunal. Por eso esta entrada del Sol en Virgo es muy trascendente. ¿Por qué? Porque también el eclipse que se produjo antes del ingreso del Sol en Virgo también fue en Géminis. Fíjense, en cuadratura, o sea, en una encrucijada con Mercurio, que es la mente, y con Neptuno, que es el caos. Entonces, es un proceso que nos da la posibilidad de ordenar o de desordenar. Vamos a ver cómo nos va a tocar a cada uno y qué proceso evolutivo podemos tener para poder comprender esta alternativa. Y hay una cosa muy importante, que es Saturno, que representa la forma en este instante, está para atrás, está replanteando procesos en tensión obviamente con Urano, pero en un punto que es el 9 grados de Acuario, que es un punto crítico. Y durante todo este año 2020 y parte de 2021, este Saturno estuvo transitando en tensión con Urano, indicando el proceso nuevo, pero también la tensión entre querer cosas nuevas, de buscar alternativas que tienen que ver con Urano, abriendo la posibilidad de lo nuevo, y Saturno que dice, no, me quiero quedar en lo conocido, en la estructura, en la forma. Entonces todo este proceso se hizo justamente con este movimiento de Saturno en el punto crítico, que son los 9 grados de Acuario, y que se va a disolver, se va a alejar de ese punto crítico ya para diciembre, ¿no es cierto?, de este año 2021, entrando en 2022, con un proceso que a partir de ahí son procesos de orden espiritual, son procesos de orden de conciencia en cada uno de nosotros. Otro factor también que es importante destacar en esta entrada del Sol en Virgo, ya que Virgo representa la accesis, representa la salud, representa la limpieza, como habíamos dicho, y la curación, producto que es regente Quirón, que es el planetoide curativo, que tiene que ver con las heridas, y a partir de la herida que yo tengo en el alma, curando la misma herida para con el prójimo, me curo a mí mismo. Es Quirón, que está en Aries, también en un punto crítico, que es el grado 13 de Aries, transitando por ahí. Entonces tenemos muchos puntos críticos que evidentemente lo estamos transitando a nivel colectivo. Producto que tenemos que curarnos a nosotros mismos. Quirón en Aries representa a Aries el yo soy. El yo soy eterno siendo, conciencia de la eternidad que hay dentro de mí a partir del yo soy. Yo soy y eternamente soy. Pero es una herida también comprender que yo soy eternamente yo y que la vida no tiene límites,
nuestra propia vida, nuestra propia conciencia es ilimitada, y que ahora ahí nos está, en ese contacto, en ese punto crítico, que es el grado 13 de Aries, nos está diciendo muchas cosas, de curarnos, de intervincularnos, porque no se olviden que Aries, el signo opuesto es Libra, y de autoafirmarnos en nuestra propia curación subjetiva, interna. Las cosas no pasan por casualidad, estamos hablando de un cosmos, de un orden dentro de lo que es este espacio-tiempo. Hay otro factor también que es importante, que es el movimiento de Juno. Acuérdense que Juno fue la esposa o en la mitología, de Zeus, o sea, de Júpiter. Y era una esposa muy celosa, era una esposa en la cual cumplía de alguna manera el sentido del orden, el sentido de lo estético, de la belleza, el sentido, digamos, de la guarda, ¿no?, a nivel de familia, en el cual obviamente dependía absolutamente de su marido, o sea, de Júpiter, que por ahí iba y hacía sus, digamos, troperías con otras diosas, mortales, inmortales. Entonces, Juno de alguna manera lo sabía, pero que mantenía, digamos, esa estructura, esa forma a nivel familiar, porque dependía absolutamente de su marido Júpiter. Por eso un Juno en la carta de una mujer muy activo, en un ángulo, medio cielo y demás, son características muy ligadas al orden familiar, a la belleza, a lo estético, pero depende mucho del estatus, ¿no es cierto?, de su marido. O sea, como que mantenía el estatus, la forma de lo que es la estructura, ¿no?, de su marido. Fíjense en que Júpiter se quedó con el cielo, o sea, era un dios, de alguna manera, aún no siéndolo. Por lo tanto, este Juno, sin irnos tanto al mito, está en Sagitario también, en el mismo momento que el Sol entró en Virgo, está transitando en la constelación de Sagitario a 8 grados en contacto, en conjunción con el nodo negativo. Juno también representa la meteorología y representa todo lo que son las alternativas de orden natural, o sea, los acontecimientos meteorológicos. Y sabemos muy bien todo lo que está ocurriendo dentro de lo que son los 4 jinetes, que es metafórico, del Apocalipsis, que no es otra cosa que los elementos. La tierra, fíjense en todos los movimientos telúricos, el agua, las inundaciones y las sequías, el fuego ni hablar, continuamente estamos viendo incendios y procesos cataclípticos dentro de lo que son el elemento fuego, y el aire, que, bueno, a veces en 5 minutos yo veo en las noticias o la información que uno puede tener cómo ese aire arrasa con todo, ¿no es cierto?, a través de un tifón, pueblos enteros. O sea que esos 4 jinetes están totalmente desatados. Por eso es urgente, a través de esta capacidad virginal que tenemos, de esta entrada del Sol en Virgo, del pensamiento creativo, de curar el planeta, de mandar energía positiva al planeta. Porque evidentemente los acontecimientos de ese tránsito de Juno, que es la meteorología, en nodo negativo, que es la descarga en Sagitario, es internacional, es mundial. Sagitario tiene que ver con lo mundial, tiene que ver con lo que está más allá de nuestro terruño, digamos así. Entonces este movimiento también de Juno representa de alguna forma también los movimientos naturales y el sentido, del tema de la meteorología. Todo esto en tensión con el Sol, en tensión con una alternativa que tiene que ver con los movimientos solares que se producen. O sea, las alternativas dicen de el cambio magnético del eje de la Tierra, pero también tiene mucho que ver con un movimiento diferente que tiene el Sol. Ahí está esta tensión de Juno, la meteorología, con el Sol, que representa un poco, los movimientos naturales a niveles planetario, a nivel de naturaleza propiamente dicha. Por otro lado, también hay otra cosa interesante que está pasando. Fíjense en que Venus, que tiene que ver con la mujer, tiene que ver con lo femenino, arquetípicamente, está en Libra, o sea, está también muy fuerte, está muy consciente, o sea, un planeta en su regencia tiene toda la conciencia del signo. O sea, está bien ubicado porque hay conciencia, no hay que buscarlo dentro de uno.
está ahí presente y está ahí como para que lo podamos de alguna manera comprender. Interesante este Venus porque tiene un aspecto muy positivo a Saturno y a la Luna, que por otro lado la Luna es otro planeta femenino muy cerca de Saturno. Estoy hablando de entrar de este movimiento del Sol en Virgo, indicando por un lado la concientización de lo femenino, pero también la gran represión que se produce en determinadas civilizaciones. Por ejemplo, ahora estamos observando el tema de Pakistán, estamos observando todos los procesos en Medio Oriente, cómo culturalmente han denigrado o limitado, Saturno limitado, a, digamos, la mujer. Que hay otro símbolo también, que este Venus, que está muy relacionado con lo femenino y la sexualidad femenina, están también en contacto a través de esta entrada del Sol en Virgo con el planetoide Vesta. Vesta está a 5 grados, Venus está a 6 grados. ¿Qué es Vesta? Vesta representaría de alguna manera la mujer reprimida. En la mitología fue la última que salió del estómago de Saturno. Acuérdense que Saturno se devoraba a sus propios hijos, y la última que salió a partir de un vomitivo que le dio Júpiter para que libere a todos los hermanos y se produjera de alguna manera una lucha entre los olímpicos y los titanes, que eran de alguna manera los hermanos de Saturno. Por lo tanto, este planetoide Vesta en la mitología representaba de alguna manera esa mujer reprimida, o sea, en algún punto la mujer limitada en su sexualidad, pero que hacía un servicio social, vale decir, muy ligado con lo monástico, muchas veces en las cartas de las monjas o de los curas, o a veces las tías solteronas, ¿no es cierto?, que se dedican, reprimen su vida sexual o reprimen su vida familiar en pos de un servicio, en pos de cuidar a una madre, en pos, digamos, de hacer un trabajo social, tema monjes o monjas. Pero la idea tiene que ver justamente con esta fuerte represión, producto de que salió, por última vez, fue la última que salió de las fauces o del estómago de Saturno, la represión. La castración, si ustedes quieren también. Entonces, esa conjunción de ese planetoide Vesta con Venus también está simbolizando la conciencia de la mujer. Ahora sale con el tema de los talibanes y Medio Oriente, de, digamos, la represión. O sigo en un proceso represivo, o tomo conciencia, o mundialmente hay como una actividad de tomar conciencia de este proceso represivo. Que es cultural, yo no digo que no, pero de alguna manera lo que pasa en lo genérico también pasa dentro de nuestra vida individual. Entonces un Vesta muy ligado a una mujer o un hombre, ubicado muy fuerte dentro de una carta, da esa tendencia al servicio, pero también a la represión de nuestra vida sexual, de nuestra vida vincular, etc. Esto también está íntimamente ligado con Urano, que está moviendo todo a niveles físicos. Tauro representa, y habíamos hablado la otra vez en algunas, si ustedes buscan videos anteriores, de todo un movimiento alimenticio, de toda una alternativa nueva vinculada a lo económico, a las necesidades. ¿Y cuáles son realmente nuestras necesidades? Si tenemos más necesidades de las que necesitamos, si realmente tenemos necesidades, o realmente qué es, digamos, perder nuestra vida en pos de tener por una inseguridad subjetiva, individual. Por eso Quirón está curando el yo, está curando el proceso, digamos, alternativo, vinculado a nuestro individuo, ¿no? Y digo individuo porque la palabra individuo viene de indiviso, vale decir un ser que no está dividido, es uno en sí mismo. A veces uno ve que el individuo, a veces lo tomamos como una cuestión egoísta. No, individuo viene de indiviso, no lo podemos dividir. Somos nosotros mismos y eternamente. Está curando ese proceso individual en cada uno de nosotros. Por eso que, por un lado, tenemos dos fechas también importantes, que es a partir del 7 de septiembre, que se da el contacto con todo esto, el Sol transitando, moviéndose por Marte, que es la acción, Mercurio, la concientización de una necesidad de un cosmos, de un orden,
en aspecto con Urano, positivo, es decir, como que hay una forma, empieza a haber una forma de lo que antes era un caos. Entonces es muy bueno este proceso para poder, digamos, modificar situaciones que antes estaban caóticas en nuestra conciencia, en nuestra vida, propiamente dicha. Y también a partir de ese 7 de septiembre, 8 de septiembre, nos moviliza todo el tema de la mujer. O sea, hay movimientos, hay alternativas de conciencia, de este sentido represivo genérico que hay en el mundo y en cada uno de nosotros. Por eso, queridos amigos, no quiero extenderme más porque yo creo que ya estamos en tiempos de cerrar la idea de lo que representa esta entrada del Sol en la constelación de Virgo. Buen momento para ordenar nuestras ideas, buen momento para encarar y ordenar lo que estaba desordenado y caótico en nuestra vida, en nuestra conciencia. 2 planetas, 3 planetas en su regencia, 4 te diría, que Saturno, Neptuno, Mercurio y Venus en su regencia, dándonos conciencia de los porqué de la vida, de la vida propiamente dicha. Así que bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado esto, colaborado para que tomemos conciencia, ordenemos el desorden que hay dentro de nosotros en niveles colectivos, porque cuanto más nos ordenamos y metabolizamos lo tóxico y nos quedamos con la nutrición realmente de la vida, de lo físico y de lo psíquico, vamos a colaborar para que el planeta no esté en algún punto estimulando o simbolizando que hay algo que no está funcionando y algo que tenemos que volver a ordenar. Virgo. Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Bendiciones nuevamente en su camino hacia la integración de la conciencia y estaré prontito con otro tema que yo creo que puede llegar a ser importante. Aquel que estudia astrología, es astrólogo, o aquel que le interesa el porqué simbólicamente de un montón de cosas que está ligado con la simbología astrológica. Muchas gracias y hasta pronto.